estoy muy contenta de estar esta tarde aquí para presentar este libro que es producto de muchos años de trabajo, puesto que es la segunda parte de mi tesis doctoral. La primera parte fue presentada en la Feria del Libro en el año 2018. En 2019 la presentamos en la Feria del Libro de Buenos Aires, representando a la provincia de Mendoza, y hoy tenemos el agrado de poder presentar esta edición digital de acceso abierto que ha hecho la Facultad de Filosofía y Letras en el micrositio de Edifil. Bueno, les cuento un poquito de qué se trata este libro. Dos cosmovisiones en pugna, ese es el nombre del libro, es una continuidad del anterior que se llamaba Disparos de Tinta. Disparos de Tinta nos hablaba de una época muy conflictiva del periodismo regional, del periodismo cuyano, entre 1820 y 1852, en que las letras periodísticas fueron usadas para grandes debates e incluso para batallas mediáticas. En esta segunda parte, Dos cosmovisiones en pugna, fíjense ustedes que el subtítulo del libro nos da una serie de temas, de ideas acerca de las cuales se trata el libro. En la primera parte de esta tesis, o sea, en el libro Disparos de Tinta, nosotros hemos planteado, después de hacer un trabajo enorme de recuperación patrimonial del periodismo cuyano, particularmente del periodismo mendocino, que debido al terremoto de 1861 no está en la provincia ni en la ciudad de Mendoza. La mayor parte se encontraban en Río de Janeiro y bueno, eso lo hemos comentado con motivo de la presentación de Disparos de Tinta. En aquel libro hablábamos de terrorismo periodístico y estas dos palabras no son un invento mío, sino de un contemporáneo a estos sucesos que fue el doctor Alberdi. Y por eso hemos dado inicio en la introducción de Dos cosmovisiones en pugna. Traemos al recuerdo algunas cartas que intercambiaron Vicente López y el general San Martín, y cartas de San Martín a López y a su amigo Tomás Guido entre los años 1830 y 1835. En estas cartas se ve el pensamiento de San Martín, la preocupación principal que tiene San Martín, que tanto hizo por la independencia de las Provincias Unidas, porque tanto hizo por lograr aquella gran nación americana, y ahora ve peligrar por las luchas internas, por las divisiones, por los partidos, por la guerra civil. Y entonces San Martín, por ejemplo, recalca tanto en las cartas a Vicente López como a Tomás Guido que no hay que confundir la patria y la soberanía territorial con la forma de gobierno. La forma de gobierno es algo secundario, dice San Martín. Si nos dedicamos a debatir las formas de gobierno, pero nos quedamos sin patria y nos quedamos sin un territorio donde ejercer esa forma de gobierno, pues todo habrá carecido de sentido. Dice, no las mejores leyes, sino las más adecuadas a la idiosincrasia de cada pueblo, propios de un realista político, de un político que tiene conciencia de la realidad y que a la realidad se remite.
San Martín se ha tenido que ir de América, ha sido el gran perseguido por este terrorismo periodístico. Eso dice al final: no, señor don Tomás, le dice a su amigo Tomás Godoy Cruz, no será el hijo de mi madre el que vaya a presenciar estos hechos. Hasta tanto no vea un gobierno establecido que con mano vigorosa pueda asegurarme mi tranquilidad y honor. Bueno, después en esa misma introducción trabajamos también un tema, esbozamos, damos unas pinceladas acerca de estos conceptos de Estado, provincia, patria, país o país, como se decía en la época, nación, república. Lo primero que hay que tener en claro al hablar del periodismo de la primera mitad del siglo XIX es la diferencia enorme de concepto que hay acerca de la actividad periodística. En primer lugar, el periodismo no tiene una función informativa, sino que es un periodismo de opinión, donde cada uno manifiesta sus ideas más profundas, sus ideas entrañables. Y una diferencia fundamental es que no estaba presente lo que tantas veces en el periodismo actual se convierte en agente corruptor, que es el dinero. Estos periódicos no tenían una actividad comercial, nadie vivía del periódico, apenas se sostenían. Y bueno, si bien eso era una contra, por eso solían ser efímeros, duraban poco tiempo, al mismo tiempo es una ventaja, porque cada quien puede manifestar con libertad lo que piensa y no estar pensando en la ganancia o en la propaganda, en las ventas. Periódicos, dice Chesterton, comenzaron para decir la verdad y hoy existen para impedir que la verdad sea dicha. Bueno, justamente estos periódicos de esta época, si por algo se caracterizan, es porque cada autor puede decir con absoluta franqueza sus opiniones, su pensamiento. Bueno, el libro está dividido en 5 capítulos, de allí los subtítulos. El primer capítulo se aboca a estudiar la cuestión filosófico-religiosa y aquí nos encontramos con grandes problemas. Los principales temas de debate, dado que era un periodismo de opinión, todos los temas candentes, los temas que realmente preocupaban a la sociedad, a la comunidad, se ventilaban en los periódicos. Y entonces vamos a ver que según los momentos hay tópicos principales en cada época. Hay como una réplica, un reflejo de la Revolución Francesa y se repiten estas consignas, estos valores propios del pensamiento ilustrado. En la segunda década de 1830-1840, los tópicos principales van a pasar por la reforma eclesiástica que Rivadavia había iniciado en la década anterior en Buenos Aires y que va a tener sus fenómenos paralelos en distintos lugares del interior del país, y sobre las formas políticas, las formas de organización política que en su mayor parte se plantean ligadas a las ideas liberales, a los ideales del liberalismo. Hay una tercera década entre 1840 y 1850 donde sin lugar a dudas el tópico principal es la defensa de la soberanía territorial ante los ataques extranjeros. Bueno, entonces, como decimos, encontramos dos cosmovisiones enfrentadas.
Por un lado tenemos lo que Jorge Bosiewicz llama más apropiadamente progresismo, a lo que estamos habituados a mencionar como unitarismo, y tradicionalismo, a lo que acostumbramos llamar federalismo. ¿Por qué digo que me parece que es más apropiado este nombre? Porque en realidad es más amplio. Unitarismo y federalismo solo hace referencia a la cuestión política. Y lo que se ve a través de la lectura de los periódicos es que no son dos políticas enfrentadas, sino que son dos cosmovisiones realmente diferentes. El capítulo 2 trata de la cuestión cultural literaria. Y acá es diferente el modo en que nos encontramos con las cosmovisiones, porque hemos ido analizando diferentes aspectos de lo literario. Por un lado, las modalidades discursivas. Vemos acá un ejemplo, El Coracero, de un periódico íntegramente escrito en verso. Nosotros estamos acostumbrados a que, en todo caso, si hay poesía en un periódico, sea en el suplemento cultural. Y aquí volvemos a encontrarnos con textos que nos hablan de un romanticismo en la forma y un pensamiento ilustrado que hace tabla rasa con el pasado en el fondo. ¿Sí? O sea, hay una yuxtaposición de ideales ilustrados con una forma antirrevolucionaria como es en sus orígenes el romanticismo. El romanticismo surge como reacción contra el neoclasicismo, contra las ideas de la Revolución Francesa, pero se produce también esta yuxtaposición. Sin embargo, vamos a tener un romanticismo que es poco conocido, que es este romanticismo espontáneo, tal vez más auténtico, porque sí es antirrevolucionario, porque sí hace una valoración del pasado histórico, y es un romanticismo anterior al romanticismo estético, a los autores consagrados en la literatura como los autores románticos por excelencia. Hay en una carta imaginaria de una prima mendocina que le escribe a su prima porteña, hace una valoración estética y subjetiva del paisaje, de las laderas de las montañas, y cómo esto influye en quien mira las montañas. De la misma manera también hay una valoración en este romanticismo espontáneo y más auténtico, si se quiere, de las costumbres y de las tradiciones propias, tanto en la forma de vestir como en las costumbres de tomar mate y demás, mientras que el progresismo hace gala de un uso de formas extranjeras. El capítulo 3 aborda la cuestión de la organización política del Estado, y aquí nos encontramos con un país dividido entre unitarios y federales, ¿sí? Grandes enfrentamientos que en la prensa pasan sobre todo por la discusión acerca de la Constitución del 26 o de la imposición de los juicios por jurado. En el capítulo 4 hablamos de la organización económica del país, y aquí nos remitimos principalmente a lo que han dicho distintos autores, pero especialmente hay un periódico, El Cuyano, que aborda la cuestión de la repercusión que tiene en el interior la ley de aduana de Rosas. Por último, el último capítulo, y a mi juicio el más importante, trata sobre la cuestión territorial, o sea, propiamente sobre la defensa de la soberanía territorial. Si pensamos que dijimos que en la última etapa es cuando se da este tópico como central, claro, tenemos tres problemas que son grandes problemas internacionales: el bloqueo francés, la cuestión del estrecho de Magallanes y el bloqueo anglo-francés. Algunos de estos problemas se superponen. La cuestión del estrecho se da en el mismo tiempo, en el mismo momento que se está produciendo el bloqueo anglo-francés.
¿Por qué creemos que estos conflictos son centrales? No ignoramos, sin embargo, estos 3 conflictos fueron centrales por las consecuencias de orden social, económico y político que trajeron los prolongados bloqueos. Fíjense, esta es una nube de ideas hecha con el texto de este último capítulo. Hay ciertas palabras que nos aparecen reiteradamente y que nos aparecen con especial insistencia, porque realmente la cuestión de la defensa del territorio se convirtió en una divisoria de aguas. Dice Marcelo Lascano que es en la diferenciación de objetivos y logros donde yace en gran parte la distancia a veces formidable que se estableció entre unitarios y federales. Los federales, dice Marcelo Lascano, han estado más comprometidos con la conquista y la conservación de un territorio, de un escenario donde gobernar de manera independiente de tutelas extranjeras para recién entonces plantearse la cuestión de la articulación de un sistema político que brotara de la experiencia, de la idiosincrasia argentina. Al contrario, el progresismo se preocupó tanto por la forma de gobierno que se olvidó de que esa forma de gobierno debía ponerse en práctica sobre un territorio real que gobernar. Y por eso el resultado fue aquello que un autor llamó la grande o la pequeña Argentina. El resultado de anteponer los intereses políticos, por ejemplo, voltear a Rosas. Este es un título de un artículo de Sarmiento desde un periódico chileno. Esos intereses políticos, anteponerlos a los intereses permanentes de la nación, dieron como resultado que se desatendiera la soberanía territorial en aras de una civilización que llevó, tal como dice el título del ensayo de Julio Urasusta, que pasáramos de la epopeya emancipadora a la pequeña Argentina. Y probablemente lo más grave de esta situación es que sucedió con la connivencia de los partidos, de las clases dirigentes que creyeron que la pequeña Argentina y el desmembramiento del país era algo conveniente al país, además de ser inevitable. Nos queda solamente agradecer este espacio, agradecer a la Facultad de Filosofía y Letras el poder poner a disposición del público de modo abierto esta nueva publicación. Ahí en pantalla ustedes pueden ver el link del micrositio de Edifil y el link de mi propio libro. Y en el link que aparece más abajo, un blog que es de mi autoría, donde pueden ustedes acceder, el que esté interesado, puede acceder a las fuentes directamente que yo voy paulatinamente compartiendo a través de ese espacio, de ese blog. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Cultura, a la provincia de Mendoza por permitirnos participar de esta Feria del Libro, y a la Facultad de Filosofía por habernos ofrecido la idea de dar acceso abierto a estos libros, que ciertamente uno los escribe para que sirvan al progreso de la ciencia y del conocimiento, así que qué mejor que tengan acceso abierto.